Mantente en este pasaje por un momento, y quiero mostrarte lo rápido que el hombre se volvió vil. Vayamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Este es el hijo de Adán. Pero observa lo que ya ocurrió. Este hijo, su principal característica ahora, lo que lo describe por encima de cualquier otra descripción es esta. Él es del maligno. Así de rápido, es de él, definido por él, empoderado por él, descrito por él. Si querías conocer la principal característica de Caín, él era del maligno. ¿Qué hace él? Él mata a su hermano. Dices, sí, aquí en este caso tenemos una demostración de violencia. Hermano contra hermano. Creo que tenemos algo mucho más profundo. Porque cuando Juan dice que Caín mató a Abel, él usa una palabra muy específica, spazo, que muchas veces es usado en la literatura religiosa con respecto al sacrificio. Masacrar, sí, asesinar, sí, pero frecuentemente con respecto al sacrificio. Creo que lo que estamos viendo aquí es tanto odio, ahora manifestado a Dios por este joven, que básicamente la narración dice así: ¿no aceptaste mi sacrificio? ¿No te gustó mi sacrificio? ¿Te gustó el sacrificio de mi hermano? ¿Te gustó tanto el sacrificio de él que te daré un sacrificio? No me sorprendería, como muchos eruditos griegos han dicho, que él no solo mató a su hermano, sino que también lo sacrificó. Ahí podemos ver algo que los hombres se niegan a creer. No solo hemos caído, no solo estamos enamorados del pecado, deleitándonos en el pecado, sino que somos una raza que odia a Dios con vehemencia. ¿Y por qué odiamos a Dios? Bueno, eso es fácil, porque Él es bueno. ¿Por qué odiamos a Dios? Cuando hablo en la universidad siempre tratan de usar la idea de que nos oponemos a Dios, debido a esta visión arcaica de la santidad, y yo respondí, no, odias a Dios porque Él es bueno, odias a Dios porque Dios es amor, y tú eres malo y no tienes amor. Ese es el hombre. De hecho, me parece bastante sorprendente cuando estoy predicando si uso la palabra pecado o pecador. Realmente nadie tiene problemas con eso, pero si le digo a la congregación que son malos, es una historia completamente diferente. Observa lo que vemos en media generación. Pasamos de un hombre y una mujer creados a imagen de Dios a alguien lleno de odio por Dios. Luego nos dirigimos al capítulo 6 y ¿qué observamos? La corrupción de la humanidad. Al parecer, el fin de cualquier separación entre piadosos e impíos. Los antiguos creían que era una alianza incluso con lo demoníaco. Sin embargo, debes tener en cuenta que va cuesta abajo, hasta que no queda nada más que juicio. Juicio y juicio. ¿Cómo era el hombre antes del diluvio? Observa en Génesis capítulo 6. Mira el versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Parece una hipérbole, ¿no? Como una exageración, pero no lo es. Aparte de la gracia restrictiva de Dios, los hombres, las mujeres, los niños corren precipitadamente hacia el mal.
para que no te distancies de esta narrativa. Si pudieras sacar de tu corazón cada pensamiento que has tenido, cada acción que hayas hecho, y pudiera ponerlo en una memoria USB, y sostuviera esa memoria USB, y dijera ahora la voy a poner en la computadora, y vamos a proyectar en esta pantalla, ¿saltarías de tu asiento gritando ¡no! Subirías corriendo y si fuera necesario, con violencia me la quitarías de la mano. ¿Por qué? Joven, escúchame, porque has pensado cosas tan viles, tan malas, que ni siquiera puedes compartirlas con tu amigo más cercano. ¿Ves que esto no es una narrativa distante? Esto es cierto. ¿Cómo sé eso? ¿Porque soy un profeta? No, porque es lo que enseña la palabra de Dios y porque es mi propia realidad y es la realidad de todos. Somos una raza corrompida. Observa el hombre después del diluvio, capítulo 8, versículo 21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta palabra juventud también puede incluir a un niño muy pequeño. ¿No es asombroso? No tienes que enseñar a un niño a hacer el mal. Tienes que enseñar a un niño a hacer el bien. Y eso mediante la disciplina y la recompensa. Digamos que llevo a un niño de 4 años a una sala de observación, tengo un niño de 4 años, y le presento a ese niño el juguete más fantástico que alguien ha creado. Hasta que finalmente encontré ese juguete. Cada vez que lo pongo en la mano del niño, el niño lo tira, así que lo recojo, lo pongo en su mano, otra vez lo tira, lo pongo en su mano. No quiere el juguete, empieza a llorar y tira el juguete por la sala. ¿Cómo puedo hacer que ese niño quiera ese juguete más que cualquier otro juguete que le haya presentado? Acabo de traer a otro niño de 4 años y le doy el juguete a ese otro niño. ¿Qué pasa? ¿La Tercera Guerra Mundial? Incluso desde nuestra juventud, esto es ontológico. Esto no es un comportamiento aprendido. Esto no es algo cultivado, mi amigo. Esto es esencia, esto es naturaleza. Por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, pecadores. Teológica y filosóficamente no hay separación entre voluntad y naturaleza. La naturaleza demuestra voluntad. Estuve en el Amazonas hace muchos años atrás, era muy joven y recuerdo haber caminado por ese tramo del río. En realidad había una especie de playa de arena que era muy inusual y yo caminando por ese tramo y había 2 niños jugando. Y solo por un momento hubo un pensamiento descuidado en mi mente. Muy descuidado, muy necio. Me dije a mí mismo, mira estos 2 niños inocentes de la televisión, de los medios de comunicación. No tienen la maldad de este mundo. No se les ha presentado y ahí están jugando. Bueno, caminé por la playa durante unos 5 minutos, volví y estaban peleando entre ellos. Dije, adiós paraíso. Hola, Caín y Abel. Está dentro de nosotros. ¿Sabes qué le pasa a esta cultura? Siempre es alguien más. El infierno está lleno de gente con esa filosofía. No, soy yo. Así que antes del diluvio tenemos pecadores, después del diluvio nada ha cambiado. Toda esa agua no pudo limpiar a la humanidad.
Todo ese juicio no pudo infundir temor, incluso en aquellos a quienes Dios salvó. Inmediatamente después, Noé está ebrio, Noé está borracho. Luego está la perversión de su hijo Cam. Luego, en el capítulo 11, está la Torre de Babel. Luego, en los capítulos 18 y 19, está Sodoma y Gomorra. A medida que el hombre se expandía por todo el mundo, también se expandía su corrupción moral y ha cubierto el planeta. Ahora quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 2 y 3 es muy importante. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? ¿Cuál es su principal propósito en Romanos 1, 2 y 3? Condenar al mundo entero y dejarlo sin esperanza. Ese es su propósito, condenar al mundo entero. Ahora dividiremos esto un poco, versículos del 18 al 32 del capítulo 1. Es muy posible que Pablo esté hablando de ese bárbaro salvaje, el pagano de los paganos, y comienza a señalar pecado tras pecado. Lo señala, lo describe muy claramente. Y mientras Pablo continúa condenando al pagano de los paganos, ¿qué sucede? Bueno, el filósofo se pone de pie y dice: Pablo, no teníamos idea. Aunque no eres parte de nuestra compañía, has dado en el clavo. Esos bárbaros paganos, esos incultos, ignorantes, incivilizados, más allá del imperio romano, ellos son viles. Pablo, te aplaudimos. Tu exposición fue extremadamente esclarecedora y útil. Luego Pablo dirigió su dedo y dijo: ¡ay de vosotros, porque son la misma cosa! Y luego él hace pedazos al moralista y al ético. Recuerdo, antes de ser convertido en filosofía o literatura, leer poesía sobre la virtud y el amor. Y todo ese tipo de cosas. Me sentaba allí, leía palabras. ¿Dónde se puede demostrar? ¿Dónde puedo ser visto? Palabras inútiles. Así que cuando aplauden a Pablo, Pablo se dirige hacia ellos y les dice: ¡ay de vosotros, porque son igual de viles! Todos los estudios, todo el pensamiento elevado, toda la filosofía no les ha servido de nada. En ese momento Pablo llamó la atención, incluso de sus mayores enemigos, los rabinos. Los judaizantes se pusieron de pie y dijeron: Pablo, tal vez tengamos que repensar esto. Has denunciado brillantemente al bárbaro y al moralista. Tienes razón, Pablo. Luego Pablo, sin hacer amigos, dirigió el dedo hacia ellos y dijo: ¡ay de vosotros, más que todos los hombres! Porque les dieron las palabras de Dios y no han obedecido. Y así Pablo deja el mundo entero condenado. Así que a partir de esa caída, avanzamos miles de años hacia el futuro. Tenemos una de las civilizaciones más sofisticadas, saliendo de la civilización griega, el Imperio Romano, y vemos que nada ha cambiado. Y luego avanzamos otros 2000 años, y vemos que nada ha cambiado. El pecado es mortal. Ahora regresemos a Génesis 9, versículo 8.
to Genesis 9. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Observa, no tenemos tiempo para analizarlo. Yo establezco mi pacto con vosotros. Ese es un lenguaje muy importante, un lenguaje extremadamente importante. Esto no es Noé y Dios sentados a la mesa y negociando. Los pactos no son así, no los pactos con Dios. Dice: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Esto se conoce como el pacto noémico, pero prefiero otro título: el pacto de preservación. Escríbelo, te ayudará a entender lo que está sucediendo aquí. Los antiguos eruditos, los ancianos, se refieren a esto principalmente como el pacto de preservación. ¿Por qué? Porque si analizas de cerca, esto es lo que se dice. ¿Estás listo? Escucha, Noé, todos ustedes deberían morir todos los días. Todos los que salieron del arca deberían morir todos los días. Y como han pasado largos años y siglos de historia, no ha habido un día en este planeta en que Dios no debería haber matado a todos. Y eso es lo que tienes que entender. Debes entender esto. Es debido a ese pacto que Dios no borra a todos de la faz de la tierra. Todos los días de la historia humana. Regresa conmigo. Mantente en este pasaje. Rápidamente te mostraré algo. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Sabes cómo sucede eso? Es un pacto. Creo que esto se relaciona directamente con el pacto noémico. ¿Cómo puede un Dios santo y justo ser bondadoso con los hombres malvados? ¿Cómo puede hacer otra cosa menos que destruirlo? Porque Él mismo ha hecho un pacto de preservación. ¿Y cuál es el propósito de ese pacto de preservación? ¡Oh, es glorioso! ¿Cuál es el propósito del pacto de preservación? Deberías morir todos los días, pero yo preservaré la tierra para poder llevar a cabo mi obra de redención y hacer avanzar el cumplimiento de mi promesa en Génesis 3:15. ¿Por qué Dios preserva la tierra? Para su propia gloria. Porque sobre esta tierra Él ha determinado hacer una obra de redención, de salvación, sí, motivado por el hecho de que Él es amor. Pero mucho más allá de eso, para revelar a toda la creación, tanto el cielo como la tierra, quién es Él. Todo en el gran misterio de la providencia de Dios. Sí, incluso la caída ha sido decretada.
has been decreed ¿Para qué? so Para que a that través through de it ello hombres y ángeles both conozcan a men Dios, and angels may know God. para que conozcan a They Dios. may know God. Ahora quiero llegar a la esencia de esto. I want to get to the marrow of this. The marrow of this. Dios está haciendo una obra God de is doing a work redención. of redemption. Está salvando a un pueblo para He's sí mismo. saving a people for himself. Pero esta obra de redención solo puede llevarse a cabo de una manera que sea consistente con los atributos de That Dios. is consistent with the attributes of God. Permíteme mostrarte el problema. Let me show you the problem. Del escaso conocimiento que tenemos de la Escritura, podemos sacar ciertas conclusiones con respecto a Satanás, que cuando él cayó conocía la justicia perfecta. He fell, he met with perfect justice. Perfect justice. Sin misericordia, una justicia perfecta. No mercy. Perfect. ¿Te imaginas cómo se estremeció el cielo cuando Adán y Eva, Imagine how it shook the heaven, aunque conocieron la justicia perfecta, although met with perfect? también conocieron una promesa de redención? They also found a promise. ¿No me estás escuchando? Esto perturbó el cielo. This El hombre dice que está preocupado You see, man says they're por el troubled hecho de que that Dios God juzga a judges los men. hombres. El cielo está preocupado por el hecho de que Dios los salva. Cuando Dios mostró la justicia perfecta a Satanás y a los ángeles que se rebelaron con él, no hubo murmullos en el cielo, no hubo un problema filosófico, pero cuando el hombre cayó y Dios ofreció misericordia, comenzó el gran problema que no es resuelto hasta que Cristo muere en el Calvario. ¿Cómo puede un Dios justo justificar a los injustos? ¿Cómo puede hacerlo? Adán debería haber muerto en ese momento. Sin una promesa, eso hubiera sido justo. Aquí hay otro problema. Noé debería haber muerto en el diluvio con todos los demás. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Bueno, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. ¿Qué crees que es eso? Esa fue la gracia soberana que no fue el resultado de los méritos de Noé. La distinción en la moralidad de Noé, en comparación con el resto del mundo, es el resultado del acto de gracia de Dios obrando en él. Pero anótalo, todo se remonta a la gracia soberana de Dios. Noé debería haber muerto. ¿Y Abraham, amigo de Dios? Dios, ¿dónde está tu justicia? Él dudó de ti, puso en peligro a su esposa. Él debería haber muerto. ¿E Israel? ¿Israel tu pueblo? ¿Te imaginas a Satanás parado ahí acusando? Tu pueblo, ellos me adoraron en el desierto, no a ti. Tú mismo dijiste que ellos deberían morir. Oh, ¿y David? ¿David? ¿De verdad? ¿Un hombre conforme a tu propio corazón? Él es un asesino y un adúltero. Él debería morir. El gran problema, el dilema divino. Todos deberían morir. ¿Cómo puede Dios perdonarlos? ¿Cómo puede Dios redimir a un pueblo pecador, rebelde, malvado, corrupto y al mismo tiempo mantener su justicia? A riesgo de exagerar el asunto,
the risk of over-dramatizing the matter, ¿Te imaginas las críticas del acusador contra Dios? can you imagine the railings of the accuser Una y otra vez. over and over and over? ¿No sabías que así él tenía el poder de la muerte? The power of death, Acusaciones, acusaciones, acusaciones. accusations. Este debe morir. ¿Dónde está tu justicia? Ese debe morir. ¿Dónde está tu justicia? Todo ese pueblo debería morir. ¿Dónde está tu justicia? Este plan redentor a lo largo de los siglos. This redemptive plan throughout the ¿Cómo ages. puedes llamar a estos tu pueblo? How can you call these your people? ¿Ha disminuido la justicia de Dios? Bueno, todas esas preguntas fueron respondidas hace 2000 años. Por poner un ejemplo, digamos que Dios llama a Satanás ante el trono. For the sake of illustration, let's say God calls Satan before the throne ¿Quieres saber cómo puedo darles a esos primeros padres que cayeron to know how I can give those fallen first parents una promesa de esperanza? of hope. ¿Quieres saber cómo puedo salvar a Noé? Do you want to know how I can Sí, save el pecador Noé del diluvio. this sinful Noah? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a Abraham, mi Do you amigo? want to know how I can call Abraham my friend? ¿Esa es tu pregunta? Is that your question? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a Israel, mi pueblo? Call Israel my people. ¿Quieres saber cómo puedo llamar a David, mi hijo? How I can call David my son. Mira al Calvario. Look to Calvary. Look to Calvary. Porque en este momento mi hijo carga con el pecado Now my son y la maldición de todos ellos, y mi ira recae sobre él, and my wrath falls down upon him. hasta que mi justicia esté completamente apaciguada, satisfecha. Justice is fully appeased, satisfied. Aquí hay algo que debes entender. You see, here's something that you need to Los understand. puritanos, Octavius Winslow, Bates, The Puritans, Octavius, Winslow, Bates, especialmente Bates. Bates. Bates escribió un libro. See, Bates wrote a book. William Bates, La armonía de los atributos de Dios. Attributes of God. Dices, bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿ves que hay un problema? Well, Permíteme mostrártelo, permíteme usar el lenguaje bíblico para mostrártelo. Observa en Romanos capítulo 3 en el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente hablando de Jesucristo, lo expulsó como un anuncio, como amaba decir Martin Lloyd Jones, as Martin Lloyd Jones un anuncio, como cuando vas a algún lugar de esta zona donde quieres ver lo hermoso de la ladera de la montaña. No se puede ver porque hay anuncios publicitarios por todas partes. Él lo expuso como un anuncio. him. He placarded ¿Por qué Dios hizo que su hijo muriera God have his son die. en el centro religioso del universo, Of the universe, colgando de una cruz? ¿Por qué? tree. Why? El versículo 25 como una demostración de su justicia. Manténlo. ¿Por qué Dios tiene que demostrar que es justo? Why does God have to demonstrate ¿Por qué Él tendría que hacer eso? righteous? Bueno, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. De eso se trataba mi ilustración. Previously committed. That's Adán y Eva deberían haber muerto, juzgados inmediatamente, sin esperanza. Noé debería haber muerto. Noah should have died. Abraham debería haber muerto. Abraham should have died. El hecho de que no hayan muerto significa que Dios tiene que dar algunas explicaciones. ¿Él es tan justo como dice que es? He is righteous as he says he is. David debería haber muerto, no murió. Dios es realmente justo Is God really righteous? porque pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. 26. Para demostrar en este tiempo su justicia. Righteousness at the present time. Nuevamente, ¿por qué Dios tiene que demostrar que es un Dios justo? Is God having to demonstrate that he is a righteous God? Nuevamente quiero volver a esto en nuestro insensato, lamentable y pequeño mundo. Pitiful little world.
Acusamos a Dios y decimos que si Dios nos juzga, Él no puede ser justo. E incluso en la corte de los cielos dicen, si Dios no nos juzga a todos, Él no es justo. Pero Dios demostró ser justo y misericordioso. Por eso Bates escribió sobre la armonía de los atributos de Dios en la cruz de Cristo. Nadie predicó el Evangelio en la antigüedad sin hablar de esto. Y sin embargo, algunos de ustedes nunca lo han escuchado. Por eso nuestra predicación del Evangelio es tan pobre. Todo esto, alguien me dijo una vez. Bueno, Jesús tuvo que morir debido a la caída. Y yo respondí, tenía que haber una caída para que Jesús pudiera morir. Porque solo allí todos los atributos de Dios podían ser revelados a los hombres y ángeles en perfecta armonía. Y eso es lo que está ocurriendo en el Calvario. En el Calvario es la mayor. No estoy hablando en superlativo o hipérbole. Anótalo, la mayor revelación de Dios que no se había dado antes y no será dada después es la cruz de Jesucristo, donde Él demostró ser misericordioso, donde nuestros pecados son perdonados. Y Él resultó ser justo. ¿De qué manera? Cuando su propio Hijo cargó con nuestros pecados como nuestro sustituto, Dios lo molió bajo el furor de su ira, hasta que la justicia dijo, satisfecha. No como un principio general al que Dios tuvo que someterse, sino como la justicia misma de Dios. Y en Él, ahora en la cruz, todos los atributos, todas las glorias de Dios están ahí. Por eso la cruz lo era todo para Pablo. Lo era todo, todo. La cruz, la cruz. El Hijo de Dios es el último Adán. Hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, nuestro campeón. Teníamos dos grandes problemas, humanidad. Estábamos desprovistos de justicia, no tenemos ninguna. Y estábamos bajo el castigo del pacto de obras, debido a nuestra desobediencia. Cristo resolvió ambos problemas. Lidió con el castigo donde Él murió. Oh, no te pierdas esta parte. Él lidió con nuestra pobreza, nuestra destitución de justicia. Él no solo murió por nosotros, vivió por nosotros. Obedeció por nosotros. Y luego Él es mucho más grande que José. José no compartió su túnica de muchos colores con sus hermanos. Pero alabado sea Dios. Cristo compartió su túnica de justicia con su pueblo, incluso con los más desamparados. Él lo ha hecho todo. Hermano Paul, ¿usted cree que somos salvos por las obras? Oh, sí. Oh, sí lo creo. Por las obras de Cristo. Dios está haciendo pacto con Dios. Nuestro hermano. Oh, la majestad de aquel. Oh, traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todo. Recuerden, jóvenes, solo hay un héroe en esta historia. Corre hacia él. No tengo fuerzas. Agárrate de él. Mi agarre es poco. Entonces lánzate sobre él.
fall. Puedes lanzarte, ¿no? You can fall. Ríndete, lánzate, lánzate. Give up. Fall. Fall. Y Él te atrapará. Lánzate sobre Él. Fall upon him. Él es una roca más grande que el He's a mundo. rock bigger. Lánzate sobre Él. Confía en Él. Confía en su palabra. No esperes hacerlo bien. Don't wait to get yourself. No esperes estar presentable. Simplemente Get lánzate. yourself clean. Just fall. Creyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, That for God, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él that whoever no se pierda, mas tenga vida eterna. not perish, but have everlasting life. Mi hijo Evan vino a verme cuando tenía unos 12 o 13 años. When he was about 12 or Dijo, papá, yo respondí, ¿qué? Él dijo, toda la noche. ¿Toda la noche qué? all night what? No pude dormir toda la noche. All night. Era solo Cristo, papá. Christ, Dad. No podía dormir, era tan hermoso, era solo Cristo. It was just Christ. Creo que Él me salvó. Le dije, ¿de verdad? Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra. Vamos a hablar con nuestros ancianos. Pero sigamos estudiando la palabra. ¿Está bien? A year later, Un año después él regresó y dijo, Dad, papá, ¿recuerdas cuando te conté sobre eso? Sí, recuerdo, hijo, porque era verdad. Pero papá, he estado leyendo el Evangelio de I've Juan. been reading the Gospel of John. ¿Sabes lo que he aprendido? ¿Qué? What? Creo que Dios me ha salvado. Saved me. ¿El año pasado? No, hoy. Today. ¿Por qué? Why? Bueno, porque estaba leyendo el Evangelio de Juan Gospel of John. y me di cuenta de algo. Something. No eres salvo porque tienes una experiencia. Because you have an experience. No importa cuán real o maravilloso sea o creas que es. Wonderful it may be, or you think it Eres salvo porque te encuentras creyendo en la palabra de Cristo. you find yourself believing the word of Christ. Papá, creo en las palabras de Cristo. The words of Christ. So Por eso, jóvenes, muchas veces usamos un lenguaje incorrecto y les hacemos pensar que deben tener algo have something. para agregar a la fe simple. No, confía en su palabra, Trust in his word. cree en su palabra. Believe his word. Oremos. His word. Padre, gracias por tu palabra. Father, Gracias por tus misericordias. thank you for Gracias por la debilidad. thank you for weakness Si la debilidad es necesaria para llevarnos a Cristo, necessary. en el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name. Amen.